Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Levanten la mano. Ya tengo activados a Joaquín y a Felipe. Les damos la bienvenida a nuestro segundo webinar organizado por el Gimnasio Fontana. Y nuestro webinar se titula Economía Circular y Futuro desde la Educación. ¿Cuáles son los desafíos que esta nueva realidad plantea a los objetivos de desarrollo sostenible, la economía y la educación? Quisimos organizar este webinar sobre este tema tan puntual, tan específico y a la vez tan pertinente en este momento en el que estamos viviendo como humanidad un punto de inflexión que nos está llamando a repensarnos, a mirar la realidad de una forma distinta, a usar la palabra reinvención, aunque a muchos no les guste, pero sí a reinventar las formas de hacer las cosas y a tener una mirada hacia el futuro distinta. Entonces consideramos que en este escenario tanto la economía como la educación juegan un rol fundamental. Los acompaño yo, Natalia Zuleta. Yo soy directora de mercadeo del Gimnasio Fontana, trabajo en innovación y en la construcción con un equipo y una líder que se llama Catalina Zuleta en el modelo del Learning System de What If. Y también he liderado la estrategia de sostenibilidad del colegio durante muchos años, la cual nos ha llevado a ser el primer colegio certificado carbono neutro en Colombia y al mismo tiempo el primer colegio en implementar economía circular, de lo cual les vamos a hablar hoy. Nos acompaña Felipe. Hola Felipe, si quieres saludar. Hola, ¿cómo van? Muchísimas gracias por la invitación, Natalia. Bueno, Felipe, gracias por aceptarla. Felipe, pues, es el subdirector del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica. Ha estado muy enfocado su trabajo en la investigación, diseño y evaluación de políticas públicas de países en desarrollo. Ha sido director de seguimiento y evaluación de políticas en el departamento, en el DNP, el Departamento Nacional de Planeación. Es una persona que sabe muchísimo sobre objetivos de desarrollo sostenible y ha trabajado como investigador en FEDesarrollo y consultor de importantes organizaciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. Y nos acompaña Joaquín. Joaquín, si quieres saludar. Hola, ¿cómo están? Pues, mucho gusto estar acá. Muchas gracias, Ignacio Fontana, por la invitación. Ha sido un honor trabajar con ustedes en este proceso de principios de economía social. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Joaquín Joaquín trabaja con una organización que se llama Waste to Work de Latinoamérica. Tiene muchísima experiencia también en desarrollo sostenible, en proyectos de economía circular, en todo el tema ambiental, desde una perspectiva de generación de valor y gestión de riesgo, también trabajando muchísimo con empresas del sector real. Entonces vamos a empezar a hablar de esta nueva realidad de contrastes que estamos viviendo como humanidad. Y es una realidad que a mí me gusta muchísimo representarla a través del blanco y negro. El blanco y negro, al ser dos colores opuestos cromáticamente, nos hacen entrever todas las cosas que estamos viviendo los individuos en la actualidad. Entonces, por un lado, yo diría que estas fotografías nos hacen ver cómo estamos explorando nuevos caminos. Estamos generando una nueva manera de ver las cosas cotidianas, abriendo nuevas puertas y mirando nuevos escenarios. Y al mismo tiempo, pues, estamos viendo las cosas como antes no las veíamos. Estamos, digamos, mirando hacia lugares que antes no mirábamos. Y eso hace que haya un contraste entre lo que era nuestra vida, por lo menos en Colombia, hace unos 2 meses antes de que empezara toda esta locura, a lo que es hoy y a lo que va a ser, yo diría que en los próximos 2 años.
Y al mismo tiempo estamos viendo cosas muy curiosas. Mientras los seres humanos estamos confinados y estamos en un proceso, yo diría que de repensarnos y de hacer introspección y de hacernos cargo de todo lo que está sucediendo en nuestros hogares, estamos viendo cómo la naturaleza nos habla desde diferentes escenarios. Aquí vemos la vista de los Himalayas desde Jalandhar en Punjab, algo que era impensable en la India. Ustedes saben que la India es uno de los países con más contaminación del aire a nivel mundial. Vemos movimientos en el océano que nunca habíamos observado, como los delfines que hacen presencia en este momento en el Bósforo, en Turquía. Estamos viendo los colores más fuertes, más vivos, cañaguates florecidos con un amarillo increíble en Valledupar. Estamos viendo aves marinas que retornan a playas que eran 100% turísticas, como la playa de Aguadulce en Perú. Estamos viendo zorrillos de paseo por las ciudades, ya fotografiados en videos en varias partes, casas y parques de Bogotá. Estamos viendo las aguas cristalinas en la bahía de Cartagena, que es una ciudad que a mí me encanta visitar y que desafortunadamente yo creo que tiene uno de los problemas más acentuados de contaminación oceánica y de las playas. Y estamos viendo fenómenos en el mar, como este fenómeno que ocurrió en un atardecer en las playas de San Diego, en California, debido a la limpieza de los océanos. Y al mismo tiempo estamos presenciando un nuevo lenguaje social. Es un nuevo lenguaje social. Hoy hablaba con Joaquín y cuando vio el tapabocas, Joaquín me decía, es un lenguaje en el que no vemos la sonrisa de las personas. Por eso creo que el tapabocas es uno de los símbolos más representativos de este momento que estamos viviendo, porque además implica el considerar cosas como el distanciamiento social, digamos, es una demanda en el día a día de las personas desde que empezó esta pandemia. También la incertidumbre sobre qué va a pasar. Estamos abocados a cada tercer, cuarto día, en el caso de Colombia, cada semana, a oír un nuevo pronunciamiento sobre un aplazamiento de la cuarentena, sobre nuevas medidas, sobre cosas que están sucediendo en nuestro país y en el mundo. El tema de desinfección permanente, que de alguna forma está generando también una especie de, puede estar generando una especie de paranoia colectiva, en donde queremos comprar todos los guantes, todos los desinfectantes, todos los jabones posibles, queremos limpiar todas las bolsas que llegan a la casa, queremos limpiar, puede que haya cosas que sean ciertas y otras que no tanto, que tenemos que lavarnos las manos 5 veces al día. Tenemos un riesgo que es el contagio y un miedo del contagio, y ese contagio ya es un contagio no solo biológico, sino un contagio de sentimientos, de sensaciones y de emociones colectivas, y una ansiedad, ¿no? Una ansiedad por lo que será el futuro inmediato de todos. Al mismo tiempo estamos viviendo cambios profundos en las familias. Entonces nosotros todos, creo que en nuestros hogares nos hemos visto abocados a ser aseadores de nuestro desorden, cocineros de nuestros propios antojos, profesores de nuestros hijos, al mismo tiempo soporte de nuestros amigos. Todos estamos convocados a ser solidarios y a ser ciudadanos responsables, a ser custodios de cada uno de nuestros días y ejercer un mayor control sobre lo que ocurre en el día a día en nuestras vidas, y a ser creadores de alguna forma de nuestra propia realidad, esa realidad que estamos viviendo y presenciando desde nuestros hogares. Y en las personas también vemos, digamos, unos desafíos y unas situaciones que emanan de la distancia física. Y esa distancia física que nos obliga, sí o no, a un proceso de introspección, de reevaluación de la forma como llevamos las relaciones con los demás, y esa ansiedad que mencionaba anteriormente por el futuro y por cómo ir a hacer ese retorno, entre comillas, diría yo, a la normalidad, en un retorno en el que sabemos que tenemos que seguir estando semi-aislados, sin contacto, sin abrazos, sin besos, sin cercanía, en una sociedad que está acostumbrada a expresar de manera abierta su afecto. Y vemos también los cambios y los retos que surgen en la educación. La educación ha sido, digamos, llamada a reinventarse en un tiempo récord, a hacer unos procesos de depuración enormes, en donde nos hemos dado cuenta que muchas de las prácticas de enseñanza y aprendizaje y de la forma como teníamos estructurado nuestro currículo en lo presencial,
podría no ser la forma más efectiva, donde habría cosas que cambiar, que mejorar y que compensar con las tecnologías que estamos usando ahora. Y definitivamente nos hemos visto llamados a innovar para asegurar una presencia efectiva de nuestra pedagogía en los hogares que asegure no solo un bienestar cognitivo y unos procesos de aprendizaje desde lo cognitivo, sino un bienestar socioafectivo y emocional de nuestros estudiantes y de nuestras familias, porque pues tenemos una responsabilidad enorme con toda nuestra comunidad educativa y también con nuestros profesores. Y yo diría que hay unos síntomas que empiezan a aparecer que no necesariamente son síntomas negativos. Empieza a aparecer una nueva visión de lo sostenible o una mirada o una vuelta de la mirada hacia la necesidad de pensar la sostenibilidad como una forma necesaria de actuar y de ver el mundo. Y al mismo tiempo surgen nuevos modelos en lo educativo y también nuevos modelos que estaban, digamos, caminando en una marcha muy lenta a ser implementados, como es el caso de la economía circular que nos reúne hoy acá también ese tema. Y están surgiendo desafíos como humanidad que se nos adelantaron en el tiempo y que están haciendo que nosotros cambiemos nuestra forma de hacer las cosas. A mí me encanta la fotografía como una forma, digamos, de expresar a nivel metafórico realidades. Este es un fotógrafo canadiense que se llama Greg Adams, y él hizo como una serie fotográfica en donde llevaba a las personas a recolectar su basura durante el mes para fotografiarlos posteriormente con esa basura, y fueron personas de muchos continentes, de muchas edades y clases sociales. Y creo que esta fotografía expresa claramente cómo esa visión sostenible es cada día más palpable y más cercana. El tener que convivir, estar en nuestros hogares, darnos cuenta más plausiblemente de cuáles son nuestros hábitos de consumo, cuánta es la basura que estamos generando, cómo podemos sobrevivir con las cosas que tenemos en el hogar sin comprar y sin consumir más, que usualmente es lo que ocurre cuando salimos a la calle, ¿no? Y toda esa cantidad de cosas que empezamos a notar y empezamos a pensar entonces que si nosotros somos un solo hogar y vemos una población mundial que está creciendo y que se calcula que para el 2050, según la ONU, alcanzará 9.700 millones de personas, empezamos a darnos cuenta que ese impacto que estamos causando nosotros en el mundo desde la perspectiva de sostenibilidad de hábitos de consumo y relación con la naturaleza es enorme, y multiplicado por millones y millones y millones es preocupante. Y empezamos a mirar unos nuevos modelos educativos como que surjan nuevas escuelas para un nuevo mundo. Y ahí empezamos a pensar en escuelas que tienen que ser sostenibles, que tienen que tener esa visión de conciencia sostenible, pero también de educar en los estudiantes desde la primera infancia una forma de relacionarse con el mundo distinta. Tiene que ser una educación flexible, que se adapte a diversas circunstancias y que le enseñe a su comunidad educativa a adaptarse a ellas también. Que promueva la autonomía en el aprendizaje, porque yo creería que una de las grandes enseñanzas que nos está dejando esta virtualización es que tenemos que confiar mucho más en la autonomía de los niños y fortalecerla en ese proceso de aprendizaje. Una escuela innovadora, una escuela abierta y también una escuela híbrida que se permita funcionar en diversos escenarios. Nosotros no sabemos en 3 meses si nos va a tocar operar mitad virtual, mitad presencial, o solo virtual. Y en esa medida, pues tenemos que pensar en cómo esa escuela se puede presentar en diferentes escenarios. Y unos nuevos modelos de economía. Aquí pongo yo el ejemplo de la economía circular, muy sencillo, ya Joaquín les hablará más de eso, pero vemos el ciclo económico, cómo empieza a replantearse, cómo yo desde el diseño de un producto empiezo a pensar qué va a pasar con ese producto en la siguiente fase, en la producción, cómo yo empiezo a decir, necesito que pensar en los materiales y en la forma como voy a diseñar el producto o servicio para que en la producción también haya una responsabilidad de lo sostenible. Después en el retail y en la venta de ese producto,
en el uso que haga en el consumidor y después de ese uso, qué pasa con ese producto, cómo retorna ese producto a la compañía y a la industria que lo generó para darle una reparación o reutilización y cerrar el ciclo. ¿Y cuáles son los efectos también y los desafíos que surgen a partir del COVID-19 en los objetivos de desarrollo sostenible? Nosotros veníamos de un acuerdo de París, de un COP21, de un COP25, en donde se establecieron unas prioridades a nivel mundial sobre los compromisos de los países en cada uno de estos 17 desafíos. Sin embargo, hoy las condiciones de detrimento de la salud comunitaria, del incremento de la desigualdad, de la dificultad de acceso a la educación, hacen que estos objetivos y estas priorizaciones sean reevaluados. Y asimismo, una cosa que preocupa también es el tema de la crisis climática y qué va a pasar con el tema de actuación sobre el clima, que ha sido tan relevante y que ahora estaría pasando a un segundo plano. Porque lo que sí estamos viendo es que al estar los humanos en casa, el clima está mejorando. Sin embargo, cuando retornemos y veamos los efectos también de la producción de mayor plástico en la industria farmacéutica o en la industria médica para atender todo este tema sanitario, pues también va a haber un efecto que va a ser notorio. Ahora quiero dar el paso a Felipe Castro para que nos hable un poco más sobre su tema, que es los ODS y los desafíos que, Felipe, tú ves en este futuro próximo con respecto a esa área pues, de la realidad que estamos viendo hoy. Bueno, Natalia, muchas gracias. Básicamente lo que les quiero compartir son 3 reflexiones. Tú has tocado estas 3 reflexiones desde una manera muy clara en términos de las implicaciones que esto implica de una nueva realidad. La primera reflexión que quiero compartir con ustedes es lo que entendemos por desarrollo sostenible. Yo diría que el desarrollo sostenible se asemeja mucho a eso que tú denominas esa nueva realidad. Esa primera imagen de sombras, de blanco y negro, de ver una cosa de una manera diferente, es lo que en últimas ha pasado con el desarrollo sostenible históricamente. Si vemos esta foto, en 1950, en plena época en la que el proceso de industrialización se estaba consolidando en el país, en el que el hecho de vivir cerca a una fábrica era sinónimo de prosperidad y en el que esa fumarola que sale de esa tubería pues era una decoración secundaria. Lo importante era la relación entre la producción, la productividad, la generación de ingresos y la oportunidad de vivir cerca de la fábrica, que fue todo el proceso de industrialización que empezó en el siglo XIX. Si vemos exactamente esa misma foto en el año 2000, la realidad es muy diferente. Digamos que esa nueva realidad ya no es una realidad asociada con prosperidad, con oportunidades, con trabajo, sino es una realidad asociada con contaminación, con una empresa no responsable con el medio ambiente, no responsable con su entorno, con todos los que viven a su alrededor y que está teniendo un impacto negativo en la vida de las personas. Y si tratamos de llevar esta misma foto al futuro, a 2050, claramente es una foto del pasado, es una foto histórica que no va a ser posible, que el tema ambiental ha llegado a unos límites en los cuales es imposible pensar en esta realidad. Y esa misma foto que ha venido cambiando en los últimos 100 años, pues básicamente muestra la diferencia del concepto en términos de desarrollo sostenible. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, o no sé si yo las puedo pasar desde acá. Entonces, esa foto básicamente muestra la historia del barrio Germania, que es donde está la Universidad de los Andes. Esa fábrica que salía ahí era la cervecería Bavaria, que antes se llamaba la cervecería Germania. Y como ustedes saben, pues Bavaria fue uno de los grandes motores de desarrollo en el país. Es una de las principales empresas a nivel nacional y ahora también a nivel global. Entonces, esa historia en la que cambió esa realidad es lo que los científicos han denominado como la gran aceleración, en la que veníamos de una época en la que la humanidad estaba en cierta manera estancada. Por varios miles de años la expectativa de vida se mantenía constante, en promedio vivíamos 30, 35 años, desde el hombre recolector
hace 200 años, y hubo un punto de inflexión que llegó con la ilustración, que llegó con la industrialización, con la invención de la máquina a vapor, de la electricidad y demás, que hizo que el hombre diera ese gran salto que generó riqueza, que hizo que aumentara la producción en los países, que aumentó el acceso a servicios básicos, que aumentó la producción de comida, que aumentó la producción de vehículos, de celulares. Nunca antes habíamos viajado tanto como viajábamos antes de esta pandemia. Nunca antes teníamos tanta comida disponible a tan bajo costo como es el caso, por ejemplo, de los restaurantes de McDonald's. Entonces, llegó una prosperidad económica de una manera acelerada que cambió la vida de las personas para bien, en términos de ingresos y en términos de calidad de vida. Esta gran aceleración que se dio en los últimos 200 años vino acompañada por una gran aceleración de la degradación del planeta. Entonces, esa mejor vida que tenemos ahora básicamente está correlacionada directamente con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Ya sabemos que el planeta se ha venido calentando particularmente en los últimos 50 años. Hemos alterado el ciclo del fósforo y el nitrógeno por todo el tema de fertilizantes. Sabemos que eso tiene un impacto directo en la acidificación de los océanos y su capacidad de capturar carbono. Entonces, eso también alimenta más todo el tema de cambio climático y calentamiento del planeta. Y hemos venido degradando los ecosistemas, hemos venido expandiendo la frontera agrícola, hemos venido talando bosques y al talar bosques hemos afectado biodiversidad. Entonces, esos dos procesos, que es lo que se denomina como la gran aceleración y que está relacionado con esta nueva era geológica denominada el antropoceno, en la que es la actividad humana la que afecta y determina el planeta, está muy relacionada con el progreso. Creo que eso es muy importante tenerlo claro. Felipe, déjame te interrumpo porque ahí hay algo muy importante. Esta gráfica es súper clara y representativa y yo creo que es una fotografía increíble de cómo ese progreso, ese aumento en el progreso implica también un aumento en el desequilibrio que como raza humana estamos causando en el planeta, ¿cierto? Un desequilibrio a nivel climático, a nivel de extinciones masivas. Si tú fueras a poner allí el surgimiento de esta nueva realidad que es la pandemia y los efectos que va a tener sobre estas dos dimensiones de aceleración, ¿qué crees que pasaría o cómo sería la curva? Ya, sí, dame 2 minutos y ya toco precisamente ese tema. Listo. En la siguiente diapositiva se muestra algo que mencionaste y son como esos límites. El planeta, digamos que aguanta ciertas cosas, aguanta ciertos niveles, digamos, de afectación. Y hay algo que se llama los límites planetarios, que los cuantificó. Eso es muy importante porque ya no es únicamente decir que el cambio climático, que la afectación de especies o que el acceso a agua se está afectando, sino que se midió hasta dónde el planeta puede aguantar. Por eso se habla de los límites planetarios, que es esa línea punteada que si no trascendemos ese límite estamos en verde, pero en la medida que trascendemos esos límites planetarios nos volvemos amarillo, nos volvemos rojo. Y eso nos lleva a una época de inestabilidad. Básicamente no es un meteorito que nos va a acabar, pero sí es una época de inestabilidad en la que el planeta que habitábamos antes no lo podemos habitar de la misma manera, algo parecido a lo que está sucediendo con el COVID. Y aquí en particular hay 4 límites que ya transgredimos. Cambio climático, por todo el tema de calentamiento, expansión de la frontera agrícola, todo el tema de uso de la tierra, donde antes habían ecosistemas, donde antes había bosques, ya no hay bosques, ahora hay tierras cultivables, hay ciudades, hay infraestructura. Y los otros 2 están relacionados con el ciclo del nitrógeno y el fósforo y el tema de degradación de especies, que está muy relacionado con el tema de cambio en el uso de la tierra. Entonces, hay un cambio en la estabilidad del planeta y ese cambio es difícilmente reversible, ¿sí? Porque estamos como tú decías, como en un punto de quiebre, un punto de no retorno. Y ahí yo diría que es la primera relación que hay entre esta agenda y el COVID. Todos somos conscientes de la pandemia, ¿sí? Todos somos conscientes de la pandemia porque la mayoría del planeta está encerrado en su casa. En cambio, no todos somos conscientes de esta gráfica, no todos somos conscientes de esos límites planetarios, no todos somos conscientes de la importancia del desarrollo sostenible. Entonces, esa es una primera relación en la que hay que aprovechar esta coyuntura para que esta realidad, que no es tan palpable, que no es tan tangible, tenga una mayor conciencia en términos de las implicaciones que podría acarrear. Eventualmente el virus va a pasar, sea 1, sea 2, sea 3 años,
eventualmente va a pasar, pero el cambio climático no va a pasar. En la medida en que los océanos aumenten su nivel, donde antes había tierra, va a haber océano y no va a haber oportunidad de simplemente de desaguar eso. Por ejemplo, San Andrés, Providencia, si nos afecta el cambio climático, desaparece San Andrés y Providencia. Entonces, es un poco esa relación. Entonces, eso era el primer elemento como que quería compartirles. Ahora quisiera relacionar esto con algo que tú mencionaste y son los objetivos de desarrollo sostenible. En la siguiente diapositiva hay una gráfica que muestra un poco esa relación con el COVID. Tú lo mencionaste muy claramente, esto es como una agenda que trataba precisamente de llamar la atención frente a esta crisis, frente a ponerle como unos logos, unos colores, unos objetivos claros para que de alguna manera trabajáramos por el desarrollo sostenible. ¿Cómo era ese trabajo? Ese trabajo era, tenemos un planeta, solo hay un planeta, no hay dos planetas, hay un planeta. Entonces, si queremos que las personas vivan adecuadamente, si queremos tener acceso a salud y educación, todo eso tiene que estar soportado en un planeta. Entonces, esos objetivos ambientales, pues son la base. En la medida en que desestabilicemos esos objetivos ambientales, pues todo lo de arriba se pone en riesgo. Si le vuelve a hacer otro clic a la presentación, se ve un poco la relación que creo tiene esta pandemia con estos objetivos. Lo primero es de dónde salió la pandemia. La pandemia salió básicamente de esa transgresión que le hicimos a la frontera agrícola y de que el hombre degradó los ecosistemas y entró en contacto con especies que eran reservorios naturales de este virus. Este virus, hay evidencia científica que no lo creó China en un laboratorio, sino que está de manera natural De origen en los natural. murciélagos. ¿Perdón? De origen natural. Es de origen natural. Los murciélagos son un reservorio en el que básicamente el virus habita en ellos y al haber un contacto zoonótico entre el animal y el hombre, hace que todo este tema de no tener inmunidad, de requerir una vacuna que nos dé esa inmunidad y de generar un mecanismo de defensa. Entonces, eso es creo que lo más importante en términos de que no respetar ese planeta está relacionado con lo que estamos viviendo. Segundo, la parte social. Estamos viendo cómo hay unas desigualdades marcadas. Estamos viendo cómo en Bogotá pudimos montar un hospital del tamaño de Corferias con cientos de camas en pocos meses. Pero estamos viendo cómo en ciudades como en Leticia, en ciudades como Tumaco, en ciudades como Riohacha y La Guajira, no hay ni siquiera una cama disponible en términos de cuidados intensivos. Entonces, esas disparidades en términos de desigualdades están saltando a la vista. La pandemia está agudizando esas desigualdades y eso va a tener un efecto directo en nosotros como sociedad. Puede que, digamos que como perdemos en el sentido de que la desigualdad genera pérdida de beneficios. Vamos a perder por la violencia que se va a generar, vamos a perder por la crisis económica y agravado a esto está la falta de gobernanza a nivel internacional. Perdóname, te interrumpo, al tú describir todos estos fenómenos, no podría uno pensar que son fenómenos que venían existiendo cuando tú hablas del tema de salubridad en diferentes regiones del país y cómo se pueden comparar las dimensiones y las posibilidades de atención, la desigualdad. Es como si verdaderamente la pandemia lo que fuera es un lente aumentado que nos ha llevado a mirar la realidad y los problemas profundos y los retos y desafíos que tenemos que antes no veíamos. No necesariamente, o sea, esta nueva realidad sí nos está mostrando cosas nuevas, pero también nos está mostrando cosas que ya existían y que se están viendo como con una lupa, se están viendo aumentadas. Se están viendo, sí, agudizadas. Agudizadas. Exacto. Todo este tema de la desigualdad no es nuevo, todo este tema de que algunos tenemos un mejor acceso a salud y otros no. El tema de la educación. Seguramente el Colegio La Fontana, el colegio donde estudian mis hijos, los hijos de Joaquín, muchos están teniendo clases virtuales. Esa desigualdad que hay en términos de los colegios públicos, que hay personas que no tienen acceso a Internet, se está generando un rezago que va a tener un efecto en el largo plazo. Esto no va a ser una cosa de días. Son efectos gigantes para una sociedad y que yo diría que lo bueno del COVID, y que nuevamente lo conecto con tu presentación, es que puso la lupa ahí. Es decir, agudizó esas desigualdades, agudizó la crisis, la visibilidad de la crisis climática, el hecho de ver
los efectos que estábamos teniendo en el medio ambiente y ver que claramente estos se están compensando. Todos esos elementos hacen que tengamos, digamos, una lupa mucho más aguda frente a estos temas. Y quiero cerrar con dos comentarios para no extenderme más y dar espacio como también al intercambio de ideas de los efectos que esto tiene hacia futuro. Y yo veo esto como que íbamos en una trayectoria y esa trayectoria cambió. Nuestro presente ya no es el mismo de hace 2 meses. Nosotros íbamos directo al colapso ambiental en esa trayectoria anterior, y esta nueva trayectoria nos da la oportunidad de generar un nuevo futuro. Un poco lo que tú mencionabas en términos de esto también como una oportunidad. En el caso de educación, hay varios elementos que a mí me gustaría como resaltar, y es, primero, acá hay una necesidad, sobre todo partiendo de la educación superior, hay una necesidad del conocimiento. Yo diría que todos los gobiernos están gritando, están llamando a que las universidades den pistas de dónde podríamos direccionar la economía, hacia dónde podríamos direccionar todo el tema de contención del virus, pero sin sacrificar necesariamente la capacidad de generar ingresos. Entonces, hay una necesidad muy importante de conocimiento. Y lo segundo, es muy importante también esa conciencia ciudadana, esa conciencia de acción colectiva. A nosotros no nos pueden supervisar si llevamos el tapabocas o no. A nosotros no nos pueden supervisar si cuando sacamos al perro también sacamos a nuestros hijos. A nosotros nos pueden supervisar las decisiones que tomamos día a día. Entonces, esa conciencia de acción colectiva requiere necesariamente ciudadanos informados, ciudadanos que estén orientados hacia los bienes públicos, que sean responsables. Y todo eso sale desde la educación, desde los mismos Hoy entrevistaban, colegios. ahora que dices, ahora que tú dices eso, hoy entrevistaban a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la W precisamente esta mañana, y le preguntaban, ¿el gobierno cómo va a controlar, cómo va a saber si el niño que sale tiene 5 o 6 años? ¿Cómo va a saber si el niño lleva media hora o 40 minutos? ¿Cómo va a vigilar que el niño no se junte con otro niño? Y ella decía, miren, hay un tema de corresponsabilidad, hay un tema de ciudadanía, hay un tema de que hay que ejercer un principio de autocuidado y de responsabilidad hacia el otro, y hay cosas que podremos controlar y hay cosas que no. Y en ese sentido, cada persona es responsable, cada padre de familia es responsable cuando saca a su hijo de las medidas que toma. Y hay un tema ahí también volvemos al tema de la autonomía, esa autonomía y esa capacidad que forje la educación. Tú estabas mencionando la educación para guiar a las personas a hacerse más responsables acerca de cuál es su rol en estos tiempos de incertidumbre y de crisis. Felipe, me encantaría que cerraras esta parte de tu presentación hablándonos muy concretamente. Yo creo mucho en el lenguaje como una forma de generar realidad. Si tú fueras a definir en 3 palabras que van a caracterizar ese nuevo futuro, ¿cuáles serían esas 3 palabras, Felipe? Esas 3 palabras, la primera sería oportunidad. Yo diría que esto claramente es una nueva oportunidad, porque teníamos una trayectoria que no iba bien, y esto simplemente nos dio esa oportunidad de darnos cuenta y de pensar en un nuevo futuro. La segunda palabra sería riesgo. Hay un riesgo grande, sobre todo en términos de la sociedad como la conocíamos anteriormente. Hay un riesgo grande en términos de pérdida de libertades. Hay un riesgo grande en términos de disminución de la democracia. Digamos que los gobiernos tienen ahora el sartén por el mango, pero tienen que saberlo utilizar. Digamos que hay un riesgo. No podemos perder nuestras libertades individuales, y no podemos perder todos esos años de democracia por los cuales hemos trabajado. Y la tercera está muy relacionada con el tema de sostenibilidad. Básicamente esa sería la tercera palabra, en la que básicamente necesitamos recuperar esa senda de desarrollo social y económico que traíamos, pero poniendo el tema ambiental en el centro. Creo que eso es fundamental si queremos aprovechar esa oportunidad. Entonces serían esas 3 palabras: oportunidad, riesgo y sostenibilidad. Bueno, muchas gracias, Felipe. Gracias por tus ideas y tu intervención. Ahora le doy la palabra a Joaquín, porque yo creo que Joaquín, con ese cierre de Felipe, nos va a enseñar cómo podemos hacerlo realidad a través de
de su expertise en economía circular. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Felipe. Entonces, con ese preámbulo que nos da Felipe de la necesidad de encontrar nuevas formas, hay un nuevo paradigma y un nuevo sistema para producir y consumir que aprende mucho de lo que hace la naturaleza. Eso es la economía circular, que como concepto puede sonar un poco pesado, pero la idea es que podamos discurrir sobre él en esta conversación. Quiero dejar una primera reflexión desde la hipótesis de Gaia. Quizás algunos de ustedes han oído hablar del principio de Gaia, de la hipótesis, en donde James Lovelock lo que dice es que vivimos en un sistema integrado, es decir, nos hemos venido alienando como sociedad de la naturaleza, pero estamos conectados y parte del resultado de que hoy vivimos como pandemia es por eso mismo. Es decir, nosotros estamos tan interconectados que en el momento de frontera agrícola entramos en contacto con el virus que siempre había estado ahí. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros no lo habíamos tocado, por así decirlo, pero estábamos interconectados, ¿no? Somos parte, no estamos aislados. Y Rockstrom, digamos, la gráfica que les presentó a ustedes Felipe de los límites planetarios, viene de la escuela de Rockstrom. Él lo que dice es que esta es la manifestación de la crisis del antropoceno. El antropoceno como la era en donde el hombre ha cambiado la estabilidad del planeta. Necesitamos ajustar nuestra forma de relacionarnos. ¿Quieres adelantar? Sí, señor. Las economías son medidas o el crecimiento económico había sido medido, hoy todavía medido, pero deberá ajustarse, bajo el incremento de la renta del valor de los bienes y los servicios que se generan en un país. Esto no tiene un contexto político, digamos, el sistema lineal de producción en donde extraemos del medio natural, transformamos, consumimos y disponemos en rellenos sanitarios, incineramos la basura, no tiene un contexto político. Es decir, así opera un modelo socialista, como comunista, o un modelo capitalista. El sistema de producción es lineal. Y lo más importante es que el crecimiento económico, como lo estábamos viendo, tiende a perder valor en los bienes y los servicios. Si nosotros nos acostumbramos a disponer finalmente o dejar que rellenos sanitarios reciban un montón de materiales que todavía tienen valor, pues estamos desperdiciándolo de forma alarmante. Solo en Bogotá. Y ahí se me ocurre una metáfora, Joaco, cuando tú mencionas lineal, es como si la economía fuera una especie de lazo del cual hemos tirado tanto que llegó un momento en el que se rompió. Y esa ruptura se agudizó con esta crisis, porque estamos viendo gobiernos reevaluando los sistemas de impuestos, gobiernos desarrollando estrategias solidarias para las personas, gobiernos pensando en la redistribución del ingreso de una forma más acertada, personas sacando de sus bolsillos para ser solidarios con otros, y es un poco lo que decía yo al inicio, es voltear la mirada hacia otros ejes a los que no estábamos acostumbrados a dirigir, digamos, nuestra mirada que estaba enmarcada en un solo horizonte, y cómo eso nos empieza a generar una nueva forma de pensar, porque si hay algo definitivo es que la economía nunca volverá a ser la misma después de esta pandemia. Exacto. Y ahí han avanzado estados a comprar compañías. Miren lo que está pasando en Francia con la compra de Air France por parte del Estado francés, pero define Macron una serie de objetivos e indicadores al interior de la empresa para que sean carbono neutro, por así decirlo. Y por el otro lado está la discusión de en un modelo de recursos finitos, es decir, solo tenemos un planeta, como me planteaba Felipe, nuestro modelo económico tiene que generar la capacidad o un metabolismo que aproveche al máximo esos materiales que han ingresado. No podemos seguir tirando de la pita porque son recursos finitos. Pero si tú lo piensas bien, ahorita no estaríamos hablando solo de
de generar, digamos, un sistema económico que pueda tomar materiales de nuevas fuentes, sino también que pueda generar empleo a pasos agigantados y acelerados en un momento en el que es una de las crisis que más se nos viene encima, ¿no? Claro, hoy vamos a hablar ahora de que la prioridad ahora es la pobreza. Entonces, Sí, ¿dónde están los asuntos ambientales? Y en eso, pues la economía circular provee 5 modelos de negocio que se podrían utilizar implementar. como reactivadores de una economía, pero pues necesitamos una forma, digamos, de generar ingreso alternativa, la tradicional. Yo, sí, yo leí en días recientes en una noticia que la Unión Europea ha dicho que uno de los motores de la restitución del empleo en esta crisis va a ser la economía circular y que podría generar un movimiento de cerca de 1. Más o menos 6 billones de euros en generación de empleo en los próximos años si se implementa con mayor intensidad. Eso mismo es lo que dice esta frase. Entonces, nosotros creemos que la economía circular es digamos, esa salida en donde los negocios y el planeta Tierra podrían estar de acuerdo. Si quieres, adelanta. Y como una explicación gráfica rápida para entender un poco más del concepto, venimos del sistema lineal en donde extraemos, producimos, distribuimos, consumimos y generamos residuos, a una mirada que requiere una transición. Esto es un proceso de cambio. Venimos en el modelo de lineal 150 años. No podemos esperar que esto se dé, digamos, en un tiempo tan acelerado. Ahora, con el contexto del COVID, la urgencia es mayor y por el nivel de riesgo que tenemos, no solo porque hay nuevos roles, sino también porque no podemos generar el mismo nivel de impacto sobre el medio. Entonces tendríamos que migrar a una transición donde la producción sea eficiente y efectiva. Es decir, no podemos consumir la misma cantidad de recursos para generar los bienes y los servicios. Tenemos que garantizar que haya una distribución equitativa digamos, de las responsabilidades y los beneficios. Y debajo de esto tiene que estar, digamos, nosotros tenemos que entrar en un modelo en donde el consumo responsable sea mandatorio. Es decir, nosotros tenemos que buscar desde las empresas que generan los bienes y los servicios y desde el consumidor unos nuevos esquemas, unas nuevas formas de hacer las cosas. Y esto se puede hacer implementando las redes. Hay muchas redes. Cuando yo digo reciclar, mucha gente puede estar, digamos, familiarizada con el concepto, pero este es uno de los elementos. Podemos rediseñar, podemos regresar, podemos reparar, renovar, recuperar, reutilizar. Entonces, deberíamos comenzar a pensar con las redes para poder aterrizar esto en decisiones concretas. Si quieres, adelante. Y bueno, estos son los 5 modelos de negocio que quería contarles. No quiero demorarme mucho en esto, como en el detalle, pero era mostrarles las alternativas. Las organizaciones deben pensar mucho mejor como suministros circulares. Uno es cómo tengo energía renovable en mi funcionamiento, ¿no? O cómo revalorizo recursos al utilizarlo en varios ciclos de producción. Algo que salió, puedo volver a incorporarlo dentro de mi proceso. El otro es cómo recupero recursos, ¿no? El concepto de residuos debe dejar de existir. Nosotros tenemos que ir a un proceso de rediseño profundo de los objetos. ¿Cómo hago para que este objeto pueda volver a reincorporarse en mi modelo de producción? Digamos, ahí uno ve casos como H&M, que hace una apuesta por recoger algunos de los textiles y producir una nueva marca dentro de su línea, una marca que es más costosa, y que está utilizando muchos de los materiales que nosotros vamos y entregamos y accedemos a un descuento, ¿no? Podemos también prolongar la vida útil. Este tema de la obsolescencia programada en mucho del hardware ha sido un reto que ya han comenzado a atender grandes empresas de tecnología, y es aumentar la duración de los materiales empleados y poder reparar, actualizar y revender productos. Uso compartido de plataformas. En esto es muy importante que nos hagamos la reflexión de qué pasa si yo tengo un taladro en casa que no uso mucho
y puedo ponerlo a disposición para que otros puedan. Entonces, lo que habilito es un espacio para compartir, un espacio donde se genera una capacidad que me permite a mí mover los materiales, los bienes o servicios de forma colectiva. Y el otro tema, pues, es el producto como servicio. Lo hemos visto, el fenómeno del performance economy de Stagel en Airbnb, en Uber. Esto va a comenzar a tomar más relevancia. Lo vemos en las patinetas en las ciudades, las bicicletas que uno alquila, ahora vehículos que uno puede alquilar por horas, dejándolos en diferentes lugares de la ciudad. Entonces es un esquema que me permite migrar del concepto tradicional del consumidor al concepto de usuario. Y esto requeriría, pensaría uno, Joaquín, un cambio de los dos lados de los dos frentes, ¿no? Uno como empresa productora, el cambiar la mirada que tú tienes de lo que estás produciendo, pero también nosotros de consumidores, de educarnos distinto, ¿no? Educarnos Sí, distinto respecto a nuestras prácticas de consumo. claro, es muy difícil. Esta reflexión es muy buena porque en muchas empresas nosotros esperábamos que con nuestras decisiones el consumidor pueda aprender rápidamente. Y esto es un paradigma porque muchas de las decisiones y desde el mundo del marketing están arraigadas a cómo el consumidor lo reciba. Es probable que las empresas tengan que dar unos pasos donde se expongan para comenzar a tener una relación mucho más armónica con el consumidor, pero pues hay que exponerse a ver cómo reacciona. Entonces sí es de punta y punta. Una especie de corresponsabilidad, ¿no? Sí. Y esta Y Joaquín me la mostró y es increíble. Dale, explícala. yo se la hice especialmente a Natalia porque ella juega tenis. No vuelvo a Y jugar tenis en un tiempo. hay que ver cómo el modelo de producción funciona, pero miren, una pelota de tenis que es usada en el Wimbledon viaja cerca de 81.000 kilómetros para poder estar preparada para el primer raquetazo de un tenista. Estos son los modelos de producción muy desgastantes en términos energéticos. Entonces, ¿cómo nosotros migramos a sistemas más locales de la para que se dé esa sostenibilidad? Eh, Generar cerca de 81.000 kilómetros de viaje para dar a una pelota de tenis que es usada durante una hora, no sé qué tanto se justifique en un contexto donde tenemos muy pocos recursos. Entonces, estos son el tipo de reflexiones que tienen que llegar a la mesa para que el consumidor pueda tomar decisiones mucho mejor informadas, porque a nosotros nos venden la pelota, pero no sabemos muy bien cuál fue toda la historia detrás de la pelota. Entonces, debemos nutrir un poco más de información nuestras decisiones. Y claro, a la pregunta, y lo planteaba Felipe, nosotros tenemos hoy la pregunta de, bueno, ¿cómo hago para seguir creciendo? ¿O cómo me pienso el crecimiento? Pues no puede ser seguir aumentando el consumo, no puede ser incrementar el consumo. ¿Por qué? Porque tenemos unos un proceso de sobreconsumo. Es decir, hoy en algunos países donde tú haces la huella ecológica por persona, exceden en capacidad planetaria. Es decir, una persona, digamos, se necesitaría en cálculo no un planeta, sino hasta 5 planetas. No sé si ustedes como individuos han hecho el ejercicio de su huella ecológica, pero no podemos seguir fomentando un consumo acelerado en justificando el crecimiento económico. Entonces aquí hay un concepto que quedaría también para otro webinar y quizás con el que Felipe también está familiarizado, que es el decrecimiento de la economía. Pero digamos, dejémoslo eso para otro capítulo. Y vimos muchos la discusión de cómo aplanamos la curva. El business as usual estaba generando un riesgo climático exacerbado. Necesitamos aplanar la curva rápidamente para incorporar la sostenibilidad. Tenemos un reto hoy y es que la prioridad está en la pobreza. Digamos, la prioridad está en las oportunidades para la gente. Con esto que estamos viviendo de la pandemia, del COVID-19,
la pobreza, la salud es mayor. Y la pregunta ahora es, ¿dónde queda la agenda ambiental? Y rápidamente, los negocios. Hoy vemos un reto mayor porque muchos de los recursos que pudieron haber estado dirigidos a atender el riesgo climático se pueden estar redirigiendo a atender temas de pobreza y de salud. Entonces, incorporar la sostenibilidad dentro de los modelos de negocio va a ser determinante para que esta agenda ambiental pueda cobrar algo de valor. En este contexto, sí. Entonces, una reflexión, no podemos verlo y hay que salir de nuestra zona de confort para arriesgarnos a hacer cosas distintas. De contrario, no podemos... Perdió algo pasó con la presentación. Entonces, bueno, volviendo entonces, aquí está. Entonces, ¿cómo lograr resultados distintos? Ustedes de pronto están familiarizados con esta que vamos a mostrar al siguiente. Mucho la es el ciclo del agua. Nosotros estaríamos tratando de tener un metabolismo natural que nos permita regenerar la naturaleza, es decir, que nos permita ver más zorros en nuestras ciudades, que nos permita ver más delfines, que nos permita ver aguas más claras. Un sistema de producción que no sea demandante sobre la naturaleza de la misma manera que es el sistema lineal. Entonces estaríamos hablando de una biomimesis, parecernos a cómo funciona la naturaleza. Y cómo se juntan los elementos de la sostenibilidad o el desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible y la economía circular. Esta es una gráfica que presenta la Agencia de Innovación de Finlandia. Finlandia fue un país que de estar en una crisis social muy profunda en los 70s, hoy es líder en muchas materias y la economía circular es su mandato en términos de producción y consumo. Aquí vemos cómo pasando de estos conceptos de límites de crecimiento a los recursos de, digamos, energías renovables, la bioeconomía, la economía circular puede incorporar todos estos elementos y hoy se identifican que hay metas dentro de más, en más de 9 objetivos de desarrollo sostenible. Y lo otro es, hoy la economía del reciclaje no es suficiente, todavía generamos desperdicio, materiales que no son aprovechados. La economía circular nos permitiría digamos, circular todos los materiales y garantizar que el metabolismo pueda cerrar ciclos. Adelante. Joaquín, tú mencionas el caso de Finlandia y ahí quería preguntarte, ¿qué tanto piensas tú que haya una relación directa entre la capacidad de una economía adaptarse más rápidamente al concepto circular de acuerdo a su cultura? Porque cuando tú ves los países nórdicos como Finlandia, son países que tienen una relación de muchos años, digamos, casi arraigados culturalmente, de respeto y de equilibrio en el uso de los recursos naturales. ¿Tú crees que esto facilita más la incorporación de la economía circular? Y bueno, esta es una discusión también en la que Felipe me puede ayudar. A ver, si uno ve el comportamiento de países como los nórdicos, podría decir, bueno, con esta capacidad, digamos, con esta generación de recursos o cantidad de recursos que tienen y las pocas poblaciones, tienen además esta flexibilidad y una cultura que es mucho más respetuosa del medio ambiente. Pero vemos que hay otras culturas distintas que fueron inclusive más adelante que los países escandinavos. Cuando tú ves los coreanos, digamos, Corea del Sur, ellos en los 70s hicieron este gran avance para incorporar como el Green Deal
dentro de sus modelos de producción y consumo. Entonces tú encuentras hoy que en un relleno sanitario encima hay una cancha de golf, o en las plantas de tratamiento de aguas hay un parque para que niños disfruten del agua. Entonces, esto depende mucho de que el Estado adopte rápidamente, que haya una condición cultural que lo facilite, pero que también, digamos, el sector privado sea capaz de incorporar estos principios. Entonces, son muchos los elementos que suman, para decir, pero pues en Finlandia se recicla el 98% de los materiales. ¿Sí? Ahora, ¿cómo logramos nosotros incorporarlo en el contexto colombiano? Y ese es un recorrido que se está dando. Ahora, culturalmente, tendremos que generar unos esfuerzos mayores. Y yo creo que ahí en la educación, pues está el rol, porque no solo es educación para nuestros profesionales, o profesionales formándose o en formación, o profesionales en cargos en las empresas, sino también en los colegios. Y los colegios, por lo tanto, son las familias, son las comunidades. Entonces, esto es un elemento que integra, digamos, lograr esta transición integra muchas perspectivas, muchos esfuerzos. No sé si quisiera, Felipe, como algún comentario adicional en este tema. No lo veo. No te oímos. No, es que de pronto, Felipe, sí. Bueno, pues si quieren, Bueno, ahorita al podemos final, allá. de pronto, sí. Bien. Listo. Entonces, bueno, rápidamente como para darle espacio a la conversación, esto es una teoría, digamos, la economía circular suma muchas teorías, desde el performance economy de Stagel, desde el diseño del C2C, del cradle to cradle, desde el biomimetismo, desde la ecología industrial, desde el capitalismo natural, desde el emprendimiento, la economía azul como un transformador, el emprendimiento como un transformador de la sociedad. Entonces, suma muchos elementos teóricos, no significa que sea algo que hasta ahora ha sido concebido dentro de la academia, es más bien un proceso de construcción que se ha dado en el tiempo aportándose desde diferentes teorías. Si quieres, adelanta. Y miren, esto es un ejemplo de un club que es la Ellen MacArthur Foundation. Si tú devuelves un minuto, Natalia, ustedes pueden ver todas estas empresas que han estado suscribiendo acuerdos de economía circular. Este es el CE100. Entonces, todas estas empresas hoy están tratando de implementar economía circular y están dentro de ese club de la Ellen MacArthur Foundation, que es una fundación que hoy es quizás el centro de pensamiento más importante de economía circular. Y aquí pueden observar muchos casos. Y claro, no podemos afirmar que ninguna de estas empresas ya constituidas son 100% circulares, sino que han definido programas robustos para poder tratar de hacer la transición. Esto no es una tendencia, sino que esto es la realidad. Hoy, no, un CEO, es decir, un director de una empresa que no haya entendido que este es el nuevo paradigma, está perdiendo competitividad en su sector. Y en la siguiente diapositiva, y pues Felipe estuvo en este ejercicio desde el DNP, el ingreso a la OCDE de Colombia motivó que nosotros nos comprometiéramos con muchos elementos de economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible. Colombia tiene hoy una política de objetivos de desarrollo sostenible, tiene una política de crecimiento verde. En el gobierno Santos hubo una misión de crecimiento verde que quizás es uno de los vehículos en cómo los países comienzan a adoptar políticas públicas para hacer esta transición, y definimos una estrategia nacional de economía circular. Entonces, Colombia hoy tiene una estrategia para la adopción de la economía circular y vemos que surgen resoluciones o propuestas normativas que nos obligan a adoptarlo rápidamente. Esta es una con la que la mayoría de las empresas que tienen productos y envases están corriendo. Fomenta el aprovechamiento y la innovación, el ecodiseño de envases y empaques, es decir, una resolución por medio de la cual las empresas son responsables de sus empaques y sus envases. Entonces, para el 2030 tienen que recoger al menos 30% de sus materiales y probarlo ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, este tipo de cosas ya generan una presión desde lo normativo, desde la política, pero también hay una presión desde los consumidores, desde la reputación, ¿no? Ya, le abrí el micrófono a Felipe, creo que yo lo tenía silenciado, Felipe, perdóname. Sí, no te preocupes.
Dos comentarios a lo que estaba diciendo Joaquín. Lo primero es que los países nórdicos, además de los elementos que mencionó Joaquín, tienen una conciencia colectiva mucho más desarrollada que nosotros. Es decir, ellos piensan en el colectivo y no necesariamente en el individual, que era un poco de los comentarios que había hecho anteriormente. Entonces, aquí debe haber una conciencia de esa acción colectiva, de esa conciencia por el interés público, en el que decisiones individuales que tomamos todos los días, como qué voy a comer, cómo me voy a mover, cómo voy a emplear, qué va a desarrollar mi empresa, todo eso no debe estar pensado únicamente en términos de utilidades privadas, sino también de utilidades para la sociedad. Entonces, eso hizo que ese mercado nórdico se acelerara de una manera mucho más rápida, y aquí esa conciencia colectiva claramente la tenemos en un nivel muy inferior, y eso ha limitado esta respuesta en términos de acciones que tienen que ir más allá de una ley, tienen que ir más allá de una inversión privada además. Lo segundo, este ingreso a la OCDE y el otro que mencionaba Joaquín en términos de las grandes empresas es un punto fundamental, y yo diría que precisamente este año se estaba dando como ese punto de inflexión. Si las 50 principales empresas del mundo que concentran todo el consumo global tuvieran esa conciencia de sostenibilidad y nos ofertaran productos sostenibles, toda esa crisis climática y en particular toda la crisis de desechos y de plástico se podría resolver muy rápidamente. Es mucho más efectivo un cambio en una empresa como Unilever o de otras grandes empresas de consumo masivo que una ley en un gobierno o un programa de economía circular. Entonces, las soluciones pasan por el mercado, y el mercado está concentrado. Son 50, 100 empresas que nos venden todo lo que consumimos, y en ese sentido es muy importante como ese cambio de paradigma en el que los que lideran estas empresas pues deben tomar conciencia de que no hacerlo les afectaría al mercado a futuro. Y digo que ese proceso se estaba dando, ese proceso en la reunión de Davos, que es una reunión que se realiza en Suiza en enero todos los años, en un resort muy exclusivo, en el que los principales CEOs van y hablan sobre la crisis global, sobre las acciones que deben tomar. Se estaban tomando compromisos muy importantes, se estaban tomando compromisos de la magnitud que empresas como Microsoft, que es una de las principales empresas de software a nivel global, iba a compensar su huella de carbono, no hoy, sino históricamente. Todo el carbono que había emitido a la atmósfera la iba a compensar en los próximos años y la iba a llevar a carbono neutro en toda su historia. Y eso estaba pasando mucho en términos de esa decisión, ya no como un favor, ya no como altruismo, ya no como simplemente responsabilidad social, sino como parte del modelo de negocio. Y eso está en riesgo porque en este momento el sector privado está en crisis, el sector privado está perdiendo utilidades, está perdiendo empleo. Entonces, ¿hasta qué punto este trabajo por la sostenibilidad, que de cierta manera se estaba un poco materializando en las principales empresas privadas, hasta qué punto eso realmente va a continuar? Es como una de las grandes incógnitas que tenemos en este momento. Y creo que Colombia también ha hecho unos compromisos muy ambiciosos ante la comunidad internacional. Hay unos objetivos con respecto a la economía circular, que el gobierno quiere posicionarse como líder de la región. E igualmente hay un compromiso de generar una economía carbono neutro hacia el 2040, si no estoy mal, 2050, lo cual es bastante ambicioso y que ahora pues yo creo que ese espectro de tiempo se va a aumentar aún más. Joaquín. Ya entendemos cómo es nuestro metabolismo, digamos, dentro de la misión de crecimiento verde. Hicimos unos diagnósticos en donde entendemos muy bien qué es lo que demanda nuestro metabolismo de producción y cuáles son las salidas. Este es el primer ejercicio que uno debería hacer. Entonces, es cómo me diagnostico para entender dónde están mis falencias. Colombia ya lo tiene, y si vemos en la próxima diapositiva hay un objetivo claro y unas metas específicas. No voy a parar acá, pero la idea es que ustedes vieran que ahí está. Yo creo que hay un mensaje clave desde la economía circular, desde esta estrategia, y es que se necesitan generar capacidades. Y yo veo en la generación de capacidades, pues muchos de los elementos que se han discutido, no son culturales, educación, tecnológicos. Para mí es determinante que nuestros jóvenes, nuestras generaciones más jóvenes,
puedan incorporar estos elementos para que sus hábitos de consumo se ajusten de una vez y que se formen como profesionales que puedan atender estas nuevas realidades. Uno no veía hace 2 años, no veía que existieran en las empresas un cargo de gerente de circularidad. Hoy existen en muchas empresas estos cargos. Entonces, pasar del director de HSQ al de responsabilidad social corporativa, ahora al de sostenibilidad y al de economía circular. Entonces, están comenzando a surgir estos nuevos roles dentro de las empresas. Adelanta. Y bien, entonces, y aquí es parte de la pregunta, y es, ¿qué puedo hacer yo? Yo creo que en este caso lo que tenemos que tomar es una decisión de aprender haciendo. Este es Felipe, no sé si ustedes se acuerdan de Felipe de Mafalda, que nos pone aquí una realidad muy cruda. Él dice, he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisan. No hay espacio, no hay tiempo para esto. Entonces tenemos que aprender haciendo, tenemos que prototipar, tenemos que correr programas y pilotos que nos permitan aprender rápidamente. No significa que no estemos exentos de fallar, y en fallar podemos aprender mucho más de lo que podríamos aprender si hacemos las cosas bien. Entonces hay que exponerse y comenzar a dar estos pasos. Y eso fue lo que hizo el colegio, digamos, Gimnasio Fontana. Emprendió un camino para entender su circularidad desde 2 dimensiones, pero inicialmente desde el punto de vista de operación. Tenemos que entender muy bien cómo estamos operando para ver de qué manera somos efectivos y eficientes, para que luego comencemos a trabajar en los aspectos curriculares. Porque si yo trabajo los aspectos curriculares y no tengo la base operacional para que esto pueda darse, para que esto pueda correr, pues vamos a generar mucha frustración. Entonces, el colegio es el primer colegio en Colombia, seguro en Latinoamérica, que está trabajando en definir principios circulares. Hizo un ejercicio en estas 4 líneas de acción, en ver cómo funciona muy bien su casino, su cafetería, en ver qué tipo de materiales aprovechables pueden gestionarse, no solo apropiadamente, sino que puedan generar un proceso de valorización. Materiales textiles, acá el reto de los uniformes es una preocupación de muchos padres, como hay un desgaste textil y solo el 3% de los textiles se aprovechan en el país. Y hay también el tema de salidas académicas. ¿Qué pasa cuando yo motivo o que invito a salir a los jóvenes para cómo hago yo que entren en contacto con una realidad de circularidad? Entonces, en esto ya, aquí Natalia les va a contar un poco más en qué estamos, pero sin duda es un proceso que pasa por una transición. Otra vez el mensaje de un recorrido, de un viaje, nosotros lo llamamos como un journey a la circularidad. Y la invitación que estamos haciendo hoy es a empezar este journey desde sus diferentes realidades. Gracias, Joaquín. Gracias por tu intervención. Y pues ahora, para cerrar, antes del espacio de preguntas, sí queremos contarles muy brevemente cuál ha sido la experiencia del Gimnasio Fontana. En los últimos años nosotros nos hemos centrado muchísimo en incorporar a nuestra pedagogía de la creatividad el tema de sostenibilidad. Nuestra pedagogía propia, que ha sido construida a través de 32 años en el colegio, se llama What If, y es un sistema de enseñanza que promueve el pensamiento creativo, que lleva a los estudiantes a hacerse preguntas poderosas como una forma de aprender, de conocer su realidad y de transformarla. Y ese sistema de What If se enmarca dentro de 3 ejes que para nosotros son muy importantes. Está el eje de sostenibilidad, el de creatividad y el de felicidad. Y cuando empezamos a mirar nuestra pedagogía y a cuestionarnos acerca de cómo podemos incorporar la sostenibilidad de manera efectiva y trascendente dentro de nuestras prácticas pedagógicas, llegamos a la conclusión de algo que tú estabas diciendo ahora al final, y es que primero, yo, para enseñar sostenibilidad como organización, como colegio, tengo que tener una operación sostenible. Nuestro camino se inició con el tema de huella de carbono. Empezamos a medir nuestra huella de carbono, empezamos a pensar en estrategias para saber y tener indicadores claros de cuál es el daño que estamos causando al planeta con la operación del colegio, porque nosotros generamos desechos orgánicos, consumimos recursos, consumimos materiales, usamos servicios públicos. Una vez hicimos eso, pensamos que era muy importante darle a nuestra comunidad
la oportunidad de participar fuera de las aulas en iniciativas que contribuyeran a objetivos nacionales, porque muchas veces el tema de sostenibilidad la gente piensa que es responsabilidad de los gobiernos o de las ONGs y que aportar un granito de arena no va a ser suficiente. Sin embargo, nosotros que creemos que como comunidad educativa, en la medida en que nuestros estudiantes sientan que están contribuyendo al país, pues va a ser una estrategia más efectiva. Nos involucramos con una ONG que se llama la Fundación Natura y con ellos estamos haciendo a través de la carrera verde reforestación en reservas naturales. Y el segundo paso que hicimos fue la economía circular y todo utilizando nuestra pedagogía de la creatividad que se basa en esta ruta de los 7 verbos que ahora no voy a entrar en detalle porque el tema de hoy no es la creatividad, pero para nosotros sí es muy, muy fundamental que en estos tiempos de incertidumbre, una de las herramientas que tenemos los seres humanos para salir de la crisis y mirar hacia el futuro con esperanza y con luz es la creatividad, es la capacidad que tengamos de aprender del momento presente y hacernos preguntas poderosas para resolver los desafíos que se nos presentan en este futuro inmediato. Quiero mostrarles muy brevemente este video que resume lo que hemos hecho en ese aspecto. ¿No se está escuchando? Permítanme un segundo que me dicen que el video no tiene audio. Entonces voy a solucionar acá el problema. Permítanme un segundito. ¿Te imaginarías que tuvieras que comprar el aire? Desde el fondo sé que yo también estoy contribuyendo al calentamiento global, aunque no quiera hacerlo. Bueno, eso es un resumen de la experiencia que hemos tenido con respecto al tema de neutralidad de carbono, sostenibilidad y aporte al país. Y aquí muy brevemente les voy a resumir lo que ha pasado con el tema de aplicación de economía circular en el colegio. Y como inicia esta representación, pues este es nuestro hermoso colegio, que particularmente es un círculo diseñado por Rogelio Salmona, y nos encanta el tema circular. Para nosotros el círculo es una metáfora de cambio, de evolución, de movimiento. De hecho, nuestros estudiantes inician en prekinder en un extremo del círculo y van recorriendo hasta que se gradúan y completan ese círculo. Y lo que hicimos a través de la economía circular fue definir nuestras líneas de acción y ver lo que pasa con esas líneas de acción de una forma circular. Definimos, como decía Joaquín, todo el tema de recursos alimenticios, de recursos aprovechables, de recursos textiles, del tema de los uniformes, de cómo podemos ser más eficientes no solo en los uniformes, sino en recoger prendas y cosas en nuestros hogares. Es decir, el impacto de las instituciones educativas está no solo en la forma como educan a los niños, como el currículo se permea de esta filosofía y de esta cultura, sino cómo logramos generar a nivel de comunidad un efecto multiplicador de impacto sostenible en el país. Y la línea de acción de salidas de nuestro colegio a diferentes lugares del país, en donde el tema y el lema es no dejar huella o dejar huella positiva.
Entonces, hay ejemplos concretos, hay experiencias concretas. Nosotros creemos firmemente que la educación es una de las herramientas que nos va a permitir el salir adelante como sociedad en los momentos difíciles, en los momentos en que se requieran personas que tomen decisiones, que asuman desafíos y que tengan una mirada del mundo distinta, una mirada del mundo más compasiva, más solidaria, más comprometida y también más creativa. Entonces, pues le agradezco muchísimo a nuestros invitados de hoy. Quisiera de pronto que tuviéramos espacio corto para algunas preguntas que quisieran hacer nuestros asistentes en el chat para yo transmitirlas y las vamos respondiendo. Si tienen preguntas, si quieren las pueden escribir y las vamos haciendo. Aquí nos pregunta una mamá que creo que es del colegio, ¿qué estamos haciendo concretamente en textiles? En textiles lo primero que estamos haciendo, esto fue un trabajo que empezó este año, es que estamos haciendo un estudio a nivel de la producción de nuestros proveedores de uniformes. Entonces estamos mirando de dónde provienen los textiles que ellos están usando, cuáles son los procesos de manufactura que están haciendo y si ellos estarían dispuestos a aceptar o a implementar una política de reuso o reciclaje de las prendas que los estudiantes desechan cada año, porque nosotros tenemos una problemática como colegio, es que muchas veces los uniformes de los niños se quedan nuevos. Entonces, esa es una de las líneas de acción que estamos trabajando. La otra es de generar un banco de uniformes reusados que puedan ser vendidos dentro de nuestra comunidad educativa a través de una tienda escolar y que los fondos sean reinvertidos en temas sociales o de economía circular en el colegio. Bueno, no sé si haya más preguntas para nuestros invitados, de pronto para Felipe o para Joaquín. ¿Cómo se puede ver la sostenibilidad o economía circular en el restaurante del colegio? Ahí volvemos también un poco, cuando tú piensas en economía circular, empiezas a pensar en ciclos y en cadenas. Nada es aislado de lo otro. Por un lado, empezar también a reevaluar el tema de los proveedores de cafetería, de comprar productos locales, de comprar productos que tengan un sistema de producción responsable, de comprar productos cuyo embalaje sea reutilizable y desde el punto de vista también de alimentación, de educar a nuestros estudiantes en consumo responsable de comida para evitar el desecho y el desperdicio. Y también el hacer una reutilización de esos desechos orgánicos que tenemos en prácticas como el compostaje. ¿Cómo se beneficia el área de influencia del colegio y la comunidad dentro de las acciones? Uno de los objetivos que tenemos con este proyecto de economía circular es que empiece a impactar a nuestro círculo inmediato de Guaymaral. Pensamos hacer un estudio o un censo de cuál es nuestra comunidad inmediata y cuáles son sus necesidades y cómo esa comunidad podría estar incorporada en nuestro círculo y ciclo de economía circular. Y ahí estamos hablando no solo del perímetro urbano de Guaymaral y de la parte de Suba, sino de ampliarnos a Chía y hacer alianzas, por ejemplo, con otras instituciones educativas como la Universidad de La Sabana y con empresas que están en el sector, que están realizando y que tienen ejemplos de muy buenas prácticas de economía circular, empresas del sector real. Aquí nos está saludando Andrés Pérez desde OPEPA. Hola Andrés, saludos del Gimnasio Fontana y seguro de Joaco y de Felipe y esperamos que todo esté bien por OPEPA. Quiero contarles que este es el segundo de nuestra serie de 3 webinars que tenemos programados para este momento. El próximo webinar se va a llevar a cabo el 13 de mayo y va a ser un webinar sobre educación para la vida del siglo XXI. Lo va a dictar C. Shekhar Barjati, que es el director de la organización Great Place to Study en la India. Entonces les estaremos enviando información a los que se inscribieron a este web. Hay una pregunta para Joaquín. Joaco, para la planeación de una estrategia de economía circular, ¿cómo recomienda iniciar esta planeación?
Joaquín. Aló, ya. Estaba Hola, así. hola, hola. Lo primero es que nos entendamos, es decir, que nos reconozcamos. Muchos de estos procesos, como no se han visto, están en la sombra. Entonces, hay que hacer una investigación en donde podemos llegar a un diagnóstico de cómo están mis entradas y cómo están mis salidas. Tengo que entender muy bien cómo funciona ese metabolismo. Si vieron la gráfica del país entendiendo, digamos, Colombia entendiendo dentro de su Estrategia Nacional de Economía Circular cómo funciona su metabolismo. Entonces, si uno quiere, digamos, diseñar una estrategia de economía circular, tiene que saber muy bien cómo se mueven sus materiales, cómo se mueven materiales y cómo se mueve el agua, cómo se mueve la energía. Una vez tú has levantado esa línea base, puedes definir con las personas que están en la organización, que son la vida del lugar en donde piensas desarrollar la estrategia, qué es lo que quieren priorizar, porque esto no se hace aislado de ellos, sino que lo tienen que hacer ellos mismos. Entonces, lo primero es un diagnóstico. Entiende bien qué es lo que tienes y después defines cuáles son las acciones que puedes implementar. Y lo tienes que co-crear con la organización. Muy bien. A ver, ¿qué otra Claro, pregunta tenemos? A la luz, ¿qué propuestas habría para... A ver, Lina tiene otra pregunta para ti. Joaco, no te vemos. aquí A la estoy. luz de la economía circular, ¿qué propuestas habría para responder a las problemáticas actuales y latentes, como por ejemplo la del relleno sanitario de Doña Juana? Claro, si uno está en un modelo de economía circular perfecto, no deberían existir los rellenos sanitarios. Finlandia, por ejemplo, no tiene rellenos sanitarios, sino tiene plantas de valorización, en donde llegan algunos de los elementos que no son utilizados en el metabolismo y se les da o un segundo uso o son transformados y en muy pocas veces entran a procesos de incineración. Entonces, Doña Juana, por ejemplo, recibe diariamente cerca de 6.000 toneladas de materiales. Eh, lo primero que tenemos que hacer es evitar que llegue tanto material a Doña Juana. Entonces, el mensaje del consumo y el mensaje de las empresas adaptándose desde el diseño a productos. Y lo otro es que no deberíamos tener rellenos sanitarios. Nosotros deberíamos tener ecoparques. Un ecoparque es la integración de tecnologías de transformación. Entonces, de pronto ustedes han escuchado las campañas de Llena una botella de amor, de la Fundación de Llena una botella de amor. Entonces, lo que están haciendo es recolectar estos plásticos para convertirlos en madera plástica. Nosotros tenemos una iniciativa que no pudimos alcanzar a mostrar en el colegio, es de plasticombustibles. Entonces estamos convirtiendo estos plásticos en combustible diésel de mejor calidad. Es un diésel que no tiene el mismo nivel de emisiones. Entonces, cuando entran estos materiales en su fase de fin de uso, deberíamos valorizarlos, deberíamos no gestionarlos para un relleno sanitario, sino generar procesos de valorización. Entonces, en un modelo de economía circular, debemos evitar que llegue tanto material y el material que llegue a darle una valorización. Y aquí hay otro tema rápidamente, y es, en Colombia tenemos una mano de obra adicional que nos puede ayudar a facilitar esto, son los recicladores. Entonces, también tenemos que acercarnos a los recicladores, entender muy bien cómo podemos nosotros trabajar en equipo para garantizar que esos materiales nunca lleguen a relleno sanitario. Porque si llegan en el camión de la basura, van a meter casi todo en el mismo, digamos, en el mismo camión y no vamos a tener posibilidades de aprovechar. Entonces, hay muchos elementos que se pueden dar. Bueno, yo creo que ya pues, ha pasado el tiempo y pues ha sido muy enriquecedora la charla. Quiero agradecer muy especialmente a Joaquín y a Felipe por aceptar esta invitación, por abrir este espacio de diálogo que creo que nos ha enseñado muchas cosas a todos y nos deja con profundas reflexiones. Queda abierta la invitación para nuestro próximo webinar. Nosotros estamos grabando esta sesión y se las vamos a mandar para que ustedes la tengan y la puedan ver y puedan ver la presentación en vivo. Gracias a todos por estar acá. Gracias Felipe y Joaco. Y nada, seguir trabajando para que este mundo todos los días sea un lugar mejor. Hasta luego para todos. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias por Chao. la invitación. Gracias a todos.